Cuando quiera, música para la burra de Sueca. Como en Roma fue Claudia Cardinale, a Brigitte Bardot, la tentación del momento. Aquí, señores, soy yo. Burra sensacional, con una figura tan sin igual que todo te hace admirar. Sensacional, yo soy una burra sensacional, con una figura tan sin igual que todo te hace admirar. Yo no sé qué es lo que quieren, que a todos quiera, porque siempre van diciendo de esa manera. Sensacional, ay burrita, eres un trastornado. Sensacional, con una figura tan sin igual que todo te hace admirar. Sensacional, yo soy una... ¿Sois vosotros al fabuloso Pompío? A ver si se piensa que yo también soy maricón, ¿eh? A buen seguro que les va a gustar. Resulta que llega uno a una papelería y digo, por favor, ¿me dará una caja de Rotring? Y digo el empleado, con compás, y fa el tío, por favor, ¿me dará una caja de Rotring? Como aquel que llega a un baile y le dice a una gachi, ¿bailas? Y digo la gachi, no, estoy pedida. Digo, y cuando se vayan los del pedo podremos bailar. Se encuentran dos amigos y le dicen uno al otro, oye, no te fíes de esa chavala que es más marchosa que las gallinas. Se ha acostado con ella toda la escalera menos. Se le cruza un carro en un caballo, ¡bum! Le pega al tío una trompa y vais al tío a la ventanilla y digo, a ver si ponemos un trapito rojo. Digo, un trapito rojo, maricón, que no ves el carro y vas a ver el trapito. Había un señor que le sale un viaje a Londres para dos personas y estaba comentando en el casino del pueblo con el listo del pueblo, y el que le había salido el viaje le decía al listo del pueblo, a verás al problema que a mí se me presenta. Yo sé qué problema, digo, hay al idioma. Digo, al idioma, en el extranjero tú te explicas al pasito y te lo entienden todo. Que el tío que se va para acá a Londres y nada más llega el avión, vais a con las maletetas, y es el tío al carrer y fa el tío vecina. Taxi. Viene això, un taxi. I el tio diu, me cago en la mare. Serà possible lo pronto que ha aprendido yo el idioma? Puja el tío al taxi y diu al taxista, queremos ir al Hotel Hilton. I se gira el taxista i diu, entendido. I en això que arrenca diu, serà possible, ja puc anar jo per media Europa de com m'explico. Y a mitad camino y digo, mi mujer y yo somos valencianos. Nos ha salido un viaje gratis. Y se gira el taxista y digo, yo soy de Zaragoza. Entonces, si usted es maño y nosotros valencianos, ¿qué cojones hacemos hablando en inglés? Hacerle la ofrenda de la banda y así a los compases de nuestro himno llamamos a Juan Bautista, nuestro gran amigo la Perro. Vamos a pedir también, como lo que venga, Salva
porque nos enseñó a bailar en aquella época, y yo soy de uno de ellos, a que nos aprendiera a bailar un paso doble y un tango. Y esto lo debo de hacer a Juan Bautista Latermo. Entonces, os digo así francamente, tenemos una cosa muy grande en Cuenca, y esto yo lo rompo porque me lo había puesto escrito y no sirve para nada. Voy a ser como soy. Voy a decir que Juan Bautista Latermo es una cosa institucional, una cosa que a otras personas, por decir la bojería, otras personas porque son de cierta cultura, otras personas porque se creen que son de médicos, cultura, etc. Pero ¿por qué no podemos homogenear a una persona como es Juan Bautista Latermo? Y a la falda de la visión, porque lo que yo quiero es vivir sin tomar la cosa a pecho. Si usted ya lo sabe, me debe explicar si el día de boda la tengo que usar. Sevilla, Sevilla, esta España maravilla y romántica llorando de la sombra de Don Juan. Sevilla, Sevilla. Yo soy gallega, yo soy andaluz, yo gallega. Llevo la gaita entre piernas. ¿Sí? No me lo creo.